Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. En esta entrega vamos a retomar un tema que quedó pendiente de entregas anteriores. Hace algunas entregas removí de este baño un tubo azul, sin pensar que se pudiera tratar de un tubo de asbesto. Les dejo aquí arriba el link a ese video para que tengan un poco de antecedentes de ese evento. Contrario a lo que yo mismo propongo en ese video, o sugiero en ese video, decidí yo mismo remover el resto del tubo de asbesto que quedó en la losa de este baño y también un tubo de asbesto que apareció aquí en el área de lavado al remover el lavadero y el firme que había abajo de él. Hay dos razones por las que decidí realizar este trabajo por mí mismo. La primera es porque no encontré aquí en mi ciudad una empresa que realizara este tipo de trabajos de manera profesional. En la Ciudad de México hay empresas que ofrecen este tipo de servicios, pero solo a industrias. La segunda razón es porque después de trabajar ya algunos meses en esta obra, conozco muy bien por dónde pasan las tuberías, qué hay debajo de las losas, qué hay detrás de las paredes, y consideré que el riesgo de encontrar algo inesperado era relativamente bajo y aceptable. Mi recomendación sigue siendo que si ustedes encuentran una empresa que realice este tipo de trabajos de manera profesional, que permitan que esa empresa realice el trabajo. Aquí les muestro cómo lo realicé yo. Entre ese tubo de PVC y la losa está uno de los tubos de asbesto. Y este es el otro tubo en el área de lavado. Antes de poner manos a la obra, preparé muy bien cada uno de los pasos. Por ejemplo, al ponerme el equipo de seguridad, me puse primero el respirador para que fuera esto también lo último en quitarme. Después me puse los gogles. Después me puse un overol desechable de cuerpo completo. Compré varios de ellos porque sabía que los iba a necesitar. Procuré cubrir con el overol hasta el último cabello. Me coloqué encima la protección auditiva porque iba a usar el rotomartillo. Y finalmente me puse guantes de limpieza muy gruesos. Me puse todo en ese orden para poder quitármelo después en el orden contrario. No encontré protección para el calzado, por eso compré calzado lavable. Con un costal protegí por dentro la bolsa de plástico para el cascajo. Lo primero que hice fue encapsular la parte expuesta del tubo de asbesto. Cubrí completamente la parte expuesta con pegamento de montaje. Al terminar, tiré inmediatamente al saco para el cascajo tanto el tubo del pegamento de montaje como los abatelenguas que utilicé para distribuirlo porque estuvieron en contacto con el asbesto. Después recorté un círculo amplio de la losa alrededor del tubo de asbesto. Primero usé una broca para perforar orificios alrededor, teniendo cuidado de no tocar el tubo de asbesto. Y después con el cincel plano fui rompiendo el concreto que quedó entre los orificios. Al romper el concreto entre los orificios pasó algo inesperado. El concreto que rodeaba y encapsulaba al tubo de asbesto se rompió en pedazos. En este momento el tubo de asbesto ya estaba completamente suelto. Metí todo el concreto que estuvo en contacto con el tubo de asbesto inmediatamente al saco de cascajo. Noté que sería más fácil sacar el tubo de asbesto por abajo de la losa. Metí inmediatamente el tubo de asbesto al saco de cascajo, por eso no pude sacar una buena imagen de él. Eso que ven alrededor del tubo de PVC es el tubo de asbesto. Para encapsular el otro tubo utilicé esta bolsa de plástico. La bolsa no es muy gruesa, por eso decidí cubrir muy bien el tubo y la bolsa con cinta adhesiva gruesa. Rodeé primero la base del tubo con cinta adhesiva.
Después coloqué la bolsa alrededor del tubo y después envolví todo muy bien en varias capas de cinta adhesiva. Notarán que los guantes que utilizo a veces son negros, a veces son rojos y a veces son amarillos. Eso es porque cada vez que me movía del área de trabajo me quitaba tanto los guantes como el overol de cuerpo completo y los desechaba inmediatamente. Para retomar el trabajo me ponía guantes y overol nuevos. También envolví en cinta adhesiva la parte superior del tubo. Aquí hice lo mismo. Corté un círculo amplio alrededor del tubo de asbesto. Aquí tuve espacio para cortar un círculo más amplio. Utilicé primero la broca para taladrar orificios alrededor del tubo de asbesto. Traté de hacerlo con mucho cuidado porque sabía que por ahí abajo pasaba el tubo del drenaje que venía de los baños. Y de la misma forma, con el cincel plano, fui rompiendo el concreto entre los orificios. Desafortunadamente, cortar ese círculo en el firme no fue suficiente para liberar el tubo de asbesto. Decidí por ello abrir un hueco más grande para darme cuenta de cómo está la situación allá abajo. Con el cincel plano recorté y después levanté ese pedazo del firme. Debajo del firme encontré cascajo entre varias capas de cemento. Con el cincel plano fui rompiendo el cascajo y las capas de cemento hasta llegar al tubo del drenaje. Esto que se ve aquí es el tubo del drenaje. Lo que descubrí es que el cemento alrededor del tubo estaba unido a mucha profundidad al castillo de ese muro. Una vez separado del castillo, pude remover el tubo sin ninguna dificultad. Como ven, se me hizo casi de noche sacando esos tubos, pero es algo que quería yo terminar ese mismo día. Lo malo es que no les puedo mostrar una imagen clara del tubo. Metí el tubo directamente en el saco de cascajo. Ahí mismo me quité y metí al saco los guantes y el overol de cuerpo completo desechable. Al día siguiente enjuagué muy bien los techos, las paredes y los pisos de toda el área donde trabajé. Lavé con especial atención el baño de abajo, que es el que más entró en contacto con asbesto aquella vez que rompí el tubo. También lavé muy bien el área de lavado. Aquí les muestro cómo me quité cada vez el equipo de protección. Ya me había quitado los guantes para poder operar la cámara. Después me quité la protección auditiva. Después me quité el overol de cuerpo completo desechable. Y todo, incluyendo los gogles y el respirador, los tiré al mismo saco para el cascajo. No importa el costo del respirador y los gogles, mi salud es más importante. Tenía un respirador adicional precisamente para este paso. Cerrar la bolsa de plástico herméticamente con cinta adhesiva. Y metí la bolsa con el costal para el cascajo adentro de otra bolsa para poderlo transportar al exterior. También cerré herméticamente esa segunda bolsa.
Encontré muy cerca un centro de acopio de residuos peligrosos donde me recibieron los tubos de asbesto. Así se ve el hueco del área de lavado después de quitar el tubo de asbesto. El hueco de la izquierda lo abrí yo accidentalmente. Por fortuna, este tubo no es de asbesto. Se ve claramente que es de concreto. Aquí se ve la grava fina y la arena. Y así se ve la losa entre los baños ya sin el tubo de asbesto. Considero que la operación fue todo un éxito, minimizando la contaminación por asbesto. Nos vemos en la próxima entrega.